con esta historia, con esta telenovela que presenta lo peor y lo mejor del ser humano. Ciertamente Dios hizo al hombre bueno, dice la Biblia, pero ellos buscaron muchas perversidades, exacto, muchas perversiones. Y aquí afloran todas, y aquí estamos viendo así el odio, el odio en su máxima expresión, y ver cómo un hombre que hubo que traer de detrás de las maletas, que está escondido, que no quiere gobernar, ahora está convertido en un asesino implacable. Y es el mundo en el que desgraciadamente hoy nos ha tocado vivir, en donde tu vida vale pues, los 200 pesos que traigas en la cartera. Y la otra persona le vale si tienes hijos, si tienes familia, si está destruyendo, si te vas a quedar ahí paralítico. Ajá. Desgraciadamente, y digo, no sé si hoy lleguemos a eso, la Biblia va describiendo cómo el hombre se va degradando cada vez más. Y hoy, bueno, pues si ustedes preguntaran, ¿cuál es el peor día de la humanidad? Hoy. ¿Y cuál va a ser el peor día de la humanidad? Mañana. Porque la Biblia dice que el hombre va de mal en peor. ¿Hasta cuándo? Hasta que vienen los juicios de Dios. Y entonces como que se regresa el cassette y vuelve a empezar. Ok, entonces la semana pasada nos quedamos capítulo 22 en todas estas huidas de David. Ok, David se va después de su encuentro con los sacerdotes que le dan los panes y la espada. Se va a Gat, donde anda de baboso, literalmente, ¿se acuerdan? Ahí babeando por las paredes, porque cree que los filisteos le van a dar morada, porque pues enemigo de mi enemigo, mi amigo, pero no, le dicen, no, es el que mató a Goliat, y entonces se da cuenta que no lo van a ayudar los filisteos, y entonces arranca su camino hacia el oriente. Él va a acabar acá con otros enemigos de Israel, en Moab, pero no son tan sus enemigos. Ahorita vemos por qué, bueno, aunque ustedes ya son todos unos escribas bíblicos, ya saben por qué. Y entonces llega aquí a la cueva de Adulam y se juntan. ¿Quiénes se juntan con él? Y esto es lo que vimos la semana pasada. Exactamente, ¿ok? Los puros pránganas. No necesariamente desde un punto de vista monetario, porque ¿quién se junta con Cristo? ¿Ok? El que ya no puede con su vida. El que tocó fondo o el sensato. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a veces tenemos esta idea, cuando tú escuchas los testimonios de los cristianos y sobre todo los testimonios públicos, que tú, bueno, tienes que ser Jack el Destripador para volverte cristiano, ¿no? ¿Está mal que la gente entre a detalle en sus testimonios? Depende, ¿no? Hay veces que uno quiere honrar al diablo y entonces, no, yo era de lo peor, y entonces tenía ya un harem, y bueno, Jennifer Aniston me buscaba, yo le decía, no, oye, no, y no, o sea, sí me explicó, y entonces dices, oye, mi cuate, bájale, o sea, nada más estás honrándote a ti y al diablo. Pero hay gentes que sí lo dicen con mucho pesar y dicen, yo llevaba una vida inmoral. Entonces luego uno escucha a Yuri contar su testimonio y entonces, ¿qué piensan muchas personas? Dicen, no, pues es que esa chava sí estaba bien mal. Lo que les quiero decir es que no necesariamente tienes que caer bajo para volverte cristiano. ¿Por qué? Porque con que entiendas que te vas a ir al infierno y no tuviste que haber matado a nadie, bueno, pues eres lo suficientemente sensato para decir, bueno, si hay un Dios que el día de mañana me va a juzgar, bueno, pues lo más probable es que me va a encontrar culpable. Tal vez no he matado a nadie, pero sí he hecho otras cosas. Y tal vez no he matado a nadie porque no he tenido la chance. ¿Ok? Acuérdense, si Dios llegara hoy y te dijera, te doy 5 nombres, mátalos y no va a haber consecuencia. Lo más probable es que el siguiente domingo hubiéramos bien poquitos. Es más, lo más probable es que yo ni vengo. Igual estoy en la lista de varios de ustedes, ¿no? Ok. El caso es que sí, efectivamente Dios está diciendo en términos generales, ¿quiénes me buscan? Y lean los evangelios, pues los mancos, los paralíticos, los ciegos, los sordos. ¿Por qué? Porque son los que tienen la necesidad más obvia. ¿Ok? Y hay veces que la persona puede estar totalmente destruida y aún así no se quiere volver a Dios, y ahí si no lo entiendes. ¿Ok? Porque mira, todavía fuera Ricky Martin y estuvieras viviendo la vida loca y tuvieras la barba partida como él, pues órale, mi cuate, atáscate, puerco, que hay fango, ¿no? Pues si es la vida destruida, pues ya júntate con nosotros. Sí, pero es que tú ya eres el inframundo. Pues sí, pero aquí hay gozo, y aquí hay paz, y aquí hay propósito. Y sí te vas a juntar con un rey que hoy nadie quiere. Pero cuando el rey gobierne, vas a gobernar con él. Es natural, cuando David llega al trono, pues estos son los que van a gobernar Israel.
Ok, se los vuelvo a leer, 22:1. Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. ¿Se acuerdan que hay dos personas que se convierten posterior a la resurrección de Cristo, que la Biblia menciona? Dos de ellos son sus hermanos. Y aquí hasta que la gente reconoce que David es el ungido de Dios, hasta que sus hermanos reconocen que es el ungido, van con él. Y sus hermanos van a jugar un rol ahí muy importante en el reino, sobre todo Eliab. Ok, ya los veremos. Versículo 2, y se juntaron con él, ¿quiénes? Pues ahí estamos, los afligidos, todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y esto es por lo general lo que tú vas a escuchar en los testimonios. Es que había alguien en mi escuela, es que había alguien en mi oficina, es que había alguien en el trabajo, o había alguien en mi familia que era diferente, y yo ya no podía con mi vida, y me habló de Cristo, y me convertí. Entonces este tema de la aflicción, o de estar presos, o de querer ser liberados, pues está siempre patente en los testimonios. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que eras un preso. Cuando vienes a Cristo, te das cuenta de que Dios te libera. Y miren, desgraciadamente, los seres humanos todos traemos una careta, ¿eh? Y hay veces en donde tú ves a una persona que puede ser muy exitosa, que se la vive sonriendo, que aparentemente disfruta la vida, pero profundizas tantito y te das cuenta que sí, de la puerta para afuera pueden presentar una máscara, pero adentro de su casa y en su corazón está viviendo una tragedia. Lo que sucede es que para seguir a Cristo vas a tener que renunciar a esa imagen y vas a tener que andar vagando con Cristo como vagaron sus hombres con David, y vas a tener que ser literalmente con Jesús, en ese sentido un fugitivo. Y no tanto un fugitivo, claro, vas a sufrir persecución, pero te vas a dar cuenta que tú no eres de este mundo. Y esto pasa todo el tiempo en todos los testimonios. La gente se convierte, pero no alcanza a ver lo que sucedió. En un momento escuchó que Jesús lo amaba, que Jesús había dado su vida por él y que Jesús tocaba la puerta de su vida. Ok, lo deja pasar. Y sin que sepa cómo, su vida empieza a ser transformada. Y siempre la historia es la misma. Fui al antro y ya no me hallé. Estaban contando los chistes y ya no me reí. Me junté con mis amigos, esto es típico Charlie, empezaron a contar lo mismo en donde yo siempre participaba y siempre compartía, y ya no me hallé. Y la persona empieza a voltear y se da cuenta de que su vida está cambiando. No solamente su vida está cambiando, la forma en la que ve su propia vida y en la que ve a Dios y ve el pecado, esas tres cosas empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque empieza a ver su vida desde un punto de vista distinto. Se da cuenta que fue rescatada por Dios y que fue separada, que fue apartada con algún propósito. ¿Cuál? La persona que tiene poquito en Cristo no sabe que Dios lo ha llamado para algo, todavía no tiene claro para qué. Pero se da cuenta que su vida la ve de forma distinta. Número 2, ve el pecado de forma distinta, ya no se goza. Piensen, cuando éramos incrédulos, lo que hacías en la mañana. Pues a gozarte y dar el reporte de daños, ¿no? Todas las maldades que habías cometido anoche, y era un festejo, ¿ok? Y cuando te conviertes, ya te avientas la oración del borracho, ¿sí? Señor, si en la borrachera te ofendo, en la cruda me sales debiendo. Y no solamente la física, la moral, ¿no puedes con tu vida? ¿Sí? Y el pecado te empieza a saber amargo y ya no lo disfrutas. Porque finalmente el pecado es disfrutable, si no, no pecaríamos, imagínense. O sea, yo no conozco a nadie que le haga así y luego vomite con el cigarro. No, pues te gusta, lo disfrutas, ¿sí? Igual la cubita. Ok, y ves a Dios distinto. Ya no ves ahí un ser que, bueno, pues quizá hizo el universo y dejó los planetas girando. Ves a una persona que se interesa en tu vida de forma íntima, de forma personal. ¿Ok? Y ahí empiezas a vagar con Jesús. Bueno, y entonces dice, ahí sigue la historia, versículo 3, se va David a Moab, y se fue David de ahí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con ustedes, hasta que sepa lo que pues, Dios va a hacer de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo ahí en la fortaleza. ¿Por qué los recibe el rey de Moab?
Les voy a dar una pista. Vimos todo un libro que tiene que ver con esta historia del origen de Moab. ¿Quién es la tatarabuela de David? Ruth. Acuérdense, David tiene sangre moabita. Es más, David no debería de ser rey de Israel porque es moabita. Y se acuerdan que los moabitas no podían entrar en la en la comunidad de Israel. Dejaron pasar a Ruth y le dieron todo el estatus de judía, con todos los privilegios. Y dentro de los privilegios está traer al Mesías. ¿Lo trajo? Sí, sí lo trajo. Ok, en la genealogía de Jesús hay 3 personas bastante extrañas. Una de ellas, una prostituta, ¿se acuerdan? Rahab, que es de estos pueblos destinados a la matanza, que es cananita, y está una persona que no podía entrar, ¿se acuerdan? Deuteronomio 23, los moabitas jamás entrarán en la congregación de Israel, nunca. Pero cuando dejan pasar a Ruth, bueno, ya la dejamos pasar, pero ¿podrá traer a ella al Mesías? Pues si ya la dejaste pasar. El día que te convertiste, Dios te dio todos los privilegios de uno de sus hijos y te va a dejar pasar al cielo y vivirás con Él para siempre. Y literalmente vas a traer el nombre de Dios grabado en la frente para toda la eternidad y lo vas a poder ver cara a cara y no vas a quedar como mosquito en Insectronic, ¿ok? No vas a ser calcinado, te vas a poder acercar a Dios y podrás pensar, bueno, pero yo soy el Motas, el Chelas, la Chismes, lo que tú quieras, sí. Pero cuando Dios te dejó pasar, cuando Dios te dio la entrada a través de la cruz, te dio todos los privilegios, y te adoptó y no guarda nada en tu contra. Y puedes dar fruto. Es lo que sucede con Ruth, que ya la dejamos pasar. Bueno, ¿puede traer al Mesías? Pues sí. Y entonces vos ya puedes irla a redimir, porque sí, efectivamente, ya dejó el estatus de moabita, ya es una israelita con todos los derechos, entonces te puedes casar con ella. Y igual de ahí viene el Mesías, y efectivamente su bisnieto es el ungido de Dios, que es el rey David, y de ahí vendrá Jesús. Entonces como David es, mestizo, si así lo quieren ver, como David es medio moabita, pues va con sus paisanos y le dice, oye, ¿te puedo dejar aquí a mis papás, que son todavía más paisanos tuyos? Claro que sí, que se queden aquí. Bueno, y entonces David se queda ahí. ¿Hasta cuándo? Versículo 5, el profeta Gad le dice a David, no te estés en este lugar fuerte, en esta fortaleza, vete a tierra de Judá, y David se fue y vino al bosque de Aret, o sea que ya no te quedes con los moabitas, léase, ya píntate. Bueno, y entonces nos vamos a regresar a este ejemplo de don Rosso salvaje, que ya anda pintado por ahí, y ahora ¿quién era Saúl? ¿Mande? Salinas, ¿no? ¿Cómo se llama el actor Salinas? ¿Julio? Jorge Salinas va a llamar a todos los de la fábrica y les va a decir, ¿dónde está Rosso? Que se está pirateando a todos mis clientes, mira ya, se llevó a 400. Fíjense, versículo 7, dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín. Esto es como si Fox hubiera dicho, a ver mis queretanos, o si Enrique Peña Nieto dijera, a ver mis cuates del Estado de México. Es natural que los que llegan a presidente pues benefician sus orígenes. Saúl es benjamita, y entonces, pues a quienes puso en el gabinete, pues a puros benjamitas, por eso les dice a sus allegados, para que me entiendan. Y lo que les va a ofrecer es aumento. Si me dicen dónde está Rosso salvaje, va a haber aumentos, muchachos, y participación de utilidades y acciones de la empresa, fíjense. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, ¿os dará también a todos ustedes acciones? Fíjense, ¿os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas? Y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas. Los está corrompiendo para que me entiendan. A ver, ¿ese cuate les va a dar de comer? ¿Ese cuate les va a dar acciones de la empresa? ¿Ese cuate les puso la fábrica? ¿Los va a considerar para las expansiones? ¿Y qué van a pensar los benjamitas? No. Los está corrompiendo, ¿para qué? Para que participen en el homicidio de David. Porque raíz de todos los males es que el amor al dinero. Y estos cuates, pues la verdad sí les va a brillar y sí les va a ser muy atractiva la machaca. Y entonces su fidelidad a Dios la van a cambiar por la fidelidad al dinero. Y Saúl es bien hábil
y los está corrompiendo y los va a corromper. Y literalmente los va a volver unos asesinos a su favor. Ok. Y aquí está, ¿se acuerdan que este Saúl está poseído? Y entonces tiene esta así su paranoia, ¿ok? Fíjense, versículo 8, dice, para que todos ustedes, piénsenlo ahí tirado en el sillón chillando, para que todos ustedes hayan conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros se duela de mí. O sea, chequen el choro que se está aventando este infeliz, o sea, no me compadecen, ¿sí? Parece el cuate ese que en el YouTube se disfraza de su mamá, ¿se acuerdan? ¿Qué haces? Fíjate. Bueno, así está Saúl echándose un chorote, ¿ok? Mi Jimmy, no te voy a ventanear, mi Jimmy, ok. ¿Se acuerdan que cuando cuando David va a Nob, hay un cuate ahí que es Doeg edomita, que se da cuenta de que llega y le da los panes y le da la espada? ¿Ok? Y dice, ahí te da el capítulo anterior la pista de que estaba estacionado ahí Doeg, y Doeg está checando todo el dato. Y aquí te vas a identificar con muchas personas de tu oficina. ¿Ok? Espero que no, pero ese es el mundo en el que vivimos. Entonces Doeg está checando toda la onda, y Doeg, la Biblia nos da su nacionalidad. ¿Por qué? ¿De quién es hijo Doeg o quién es su tatarabuelo? Esaú. Y Esaú es famoso por haberse amargado. Esaú es famoso en la Biblia por muchas cosas, por vulgar, por fornicario, por amargado. Entonces, cuando la Biblia habla de Doeg, está hablando de una persona, y lo voy a decir así con todas sus letras, resentida. Y la palabra resentimiento viene de dos palabras, revolver y sentir. Lo vuelve a sentir, lo vuelve a sentir. Los edomitas, acuérdense que odian a los judíos, los aborrecen. Esaú, el papá de los edomitas, se arrepiente y se vuelve a ser amigo de su hermano, de Israel, de Jacobo, pero los hijos ya no. Por eso es muy importante que ustedes no hablen mal de nadie, porque el día de mañana tú te contentas, pero a las personas que contaminaste sí siguen alucinando al cuate. Como decía un señor, si quieres comprobar si alguien habla bien o mal de ti, saluda a sus hijos. Y tiene razón, ¿ok? Si los hijos te saludan con cara, bueno, pues ya sabes qué está diciendo el de arriba, ¿no? Si te saludan contentos, pues ya saben que está... Así que si mi hijo Albertito lo saluda con jeta, bueno, pues ya saben que Charlie no me quiere, ¿no? Es broma. Ok, bueno. Ok, entonces Doeg es un cuate que Dios da la nacionalidad para avisarte, ok, este cuate no quiere a los judíos. Pero se va a juntar el hambre con las ganas de comer. ¿Por qué? Porque los benjamitas también sienten que se cuecen aparte. Y los benjamitas, si se acuerdan, en la Biblia son presentados como una tribu literalmente salvaje. Y los que han leído el libro de Jueces, sin principios, bueno, ya no digan sin principios, salvajes, capaces de cualquier cosa. Una tribu que estuvo a punto de la extinción porque le hace guerra al resto de las otras. Pero aparte la Biblia los presenta como tan poderosos que no importa que venían las 11 tribus contra ellos, estos podían y podían. Hasta que finalmente son vencidos. Entonces, tienes a los benjamitas y ahora este cuate de Edom juntos. Y es horrible. Imagínate que sucede algo, que no hagas cosas malas que parezcan buenas, pero te ve un cuate que te alucina. Vamos a pensar que tú agarraste la engrapadora de la oficina y dijiste, me la voy a llevar a mi casa porque tengo que engrapar y mañana la traigo. Y entonces el cuate de tu oficina, Doeg, te está viendo. Y al otro día va con el gerente, oye, ¿no han visto la...? Ah, no, ya me acordé. Y todo está como plantees tú las cosas. ¿Ok? Porque tú puedes plantear unas cosas, algo, de forma totalmente inocente o totalmente con jiribilla. Vamos a pensar que hay alguien en tu oficina que va saliendo de la chamba y le dice a una secretaria, oye, ¿me das aventón? Y entonces este cuate dice, sí, claro, súbete, y a 3 cuadras la dejó en el metro. Y alguien que te alucina en la oficina te voltea a ver.
Y entonces al otro día, todo está como cuente la historia y qué cosas implique. Entonces puede llegar con alguien, fíjate que y esta chava que se subió muy sonriente, no sé a dónde iban, ¿eh? Y no quiero implicar nada, no, pues ya lo implicaste todo. ¿Sí me explico? Y entonces la fama del otro pobre infeliz ya quedó por los suelos. Por la forma en la que el otro cuate sí dijo la verdad, pero implicó cosas. ¿Ok? Fíjense este Doeg. Y aquí vamos a usar este hombre para hablar del infierno. Miren, versículo 9. Bueno, Saúl está ahí tirado en la alfombra echando su rollote y dice Doeg, versículo 9. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, que es el sacerdote, el cual, mira, no sé qué onda, pero, ahí va, consultó por él a Dios. No es cierto, eso es mentira. Eso no lo hizo, ¿se acuerdan? Nunca llega y le dice, oye, consulta por mí a Dios porque vengo huyendo de Saúl. David le dice, oye, no, vengo en una misión secreta que me mandó el rey, entonces ¿tienes algo de comer? Y este cuate en total inocencia, pues tengo estos panes, pero son para nosotros. Bueno, dámelos. Bueno, mira, con que se hayan guardado de ciertas cosas, pues sí nos hemos guardado, dámelos. Oye, ¿tienes algo para que me defienda porque voy en esta misión? Pues está la espada de David, y entonces está cómo lo implica el otro. Y entonces le dice, porque si se acuerdan, Ahimelech está totalmente ignorante de todo el asunto. Dice, el cual consultó por él a Dios, eso es mentira, y le dio provisiones. No es lo mismo el cual te venía muerto de hambre y le dio unos panes, le dio provisiones, lo está armando, le está dando cosas para que se prepare para la guerra. Y también, no sabes. Miren, no sé a dónde iban, pero esta chava se subió con una sonrisa y traía una super mini falda, ¿eh? Y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Y el otro, pues que está en pleno drama, pues que va a interpretar. Va a interpretar que el sacerdote está de parte de Dios y esto le va a costar la vida al sacerdote. ¿Por qué? Porque Saúl es un asesino. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando nos dejamos llevar por la amargura, es muy difícil meter el freno. Ok, váyanse al Salmo 52. Esta historia no termina aquí. Y aquí en esta historia, bueno, en este salmo que va a escribir David, siendo guiado por Dios, va a contrastar dos cosas. Por un lado, Doeg tiene acceso al rey, es el principal, como lo leímos de sus siervos, es poderoso. Y esto lo va a contrastar David con la misericordia de Dios. Fíjense, tiene el título. Si el título que hasta arriba dice futilidad de la jactancia al malo, eso no está en la Biblia, ¿eh? Es un título que le puso ahí el editor. Lo que sí está en la Biblia es el verdadero título del salmo, de la canción. Másquil de David quiere decir una enseñanza de David, y esto el chiste era cantarlos para que la gente se los memorizara. Entonces dice al músico principal, Másquil de David, y entonces va a dar la correlación en qué estaba pensando David cuando escribió esta canción. Dice, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Ahimelech. Entonces esta historia nos están diciendo el origen. Ok, dice, David le pregunta, si así lo quieren ver en sentido figurado a Doeg, ¿por qué te jactas de maldad, poderoso? Y parece que es un disparate lo que va a decir, porque la siguiente cosa que dice es, la misericordia de Dios es continua. Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Ok, dice versículo 2, agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad, has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua, por tanto Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada. Cuando David dice que Doeg va a ser asolado y lo va a arrancar de su morada, ¿qué está implicando? Exactamente, el infierno.
Esto es lo que los judíos entienden de la vida eterna. Y aquí viene la siguiente explicación. Versículo 5, te va a desarraigar de la tierra de los vivientes. Entonces te va a mandar al inframundo, te va a desarraigar de los vivientes y te va a mandar al inframundo. ¿Ok? A ver, pónganme para ponerle a ver si sí les puse. Ok. Esta es la puerta al infierno. Esto está en el noreste de Israel, al pie del monte Hermón. Y la leyenda era que aquí había descendido Pan, este dios con patas de cabra, al inframundo. ¿Lo creían los judíos? Eso es lo que ellos creen. ¿Por qué? Porque ellos no entienden como nosotros el cielo y el infierno. Ellos entienden que está el mundo de los vivientes y está el mundo de los muertos. ¿Por qué? Porque los muertos, todos mueren y van a un mismo sitio, pero los vivientes van a regresar a gobernar la tierra. ¿Lo creía Jesús? Claro. Bienaventurados los mansos, ¿por qué? Porque ellos recibirán ¿qué? La tierra por heredad. ¿Dónde va a ser el milenio? En la tierra. ¿Ok? ¿Dónde va a gobernar Dios sobre los hombres? En esta tierra, claro, hay que modificarla. Por eso la Biblia dice que vi cielos nuevos y tierra nueva. Pero finalmente vamos a vivir en una tierra, ¿ok? Bueno, pero mientras no, mientras todos iban acá, pero sí distinguían los judíos que había unos como en este caso David, que va a vivir en la tierra de los vivientes y otros van a ser asolados y los van a mandar a la tierra de los muertos, a la tierra de la desolación. ¿Jesús cree esto? Sí, sí lo cree. Váyanse a Lucas capítulo 16. Lo que está diciendo el pasaje, para que me entiendan, es que Doeg, por ser un perverso, o por ser alguien que se jacta de la maldad, se va a ir al infierno. ¿Jesús cree en el inframundo? Por supuesto que cree en el inframundo. ¿Por qué? Bueno, porque se para en esta al pie de la cueva y dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Y además Jesús iba a estar ahí. Ok, Jesús pasa 3 días allá abajo. Ahorita les doy más chisme. Fíjense, es increíble. Miren, voy a meter unos Twinkie Wonder aquí a la plática. Este monte, el monte Hermón, está en el paralelo 33 del mundo. Y es justo donde dice el libro de Enoc que descendieron los ángeles. ¿Les suena este número 33? De acá hasta le viene al perro, para que vean de dónde sale todo esto. Si ustedes se van a la izquierda en el mapa del paralelo 33, llegan al sitio en donde mataron a Kennedy. Y a Kennedy lo matan el mes 11, el día 22, en el paralelo 33. ¿Ok? Y de ahí que los masones tienen su grado 33 y todo este número relacionado con el 33. ¿Por qué? Porque precisamente aquí es, eso sí dice el libro de Enoc, donde descienden los ángeles. ¿Ok? Bueno, eso es chisme y es un Twinkie para que lo disfruten, lo gocen, ¿ok? Vamos a regresarnos a lo que sí dice la Biblia, ¿ok? 16, 19. Aquí Jesús va a hacer un contraste para que ustedes vean esto, a dónde acabó Doeg. Que Doeg no está en la tierra de los vivientes, sino su casa ha sido desolada y fue, al igual que este tipo fue sepultado. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura. Que púrpura es el lujo, para que me entiendan. La capa de los romanos es de púrpura, ¿ok? Y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Entonces Jesús está haciendo una contradicción muy fuerte. Tienes un tipo totalmente rico que se viste de púrpura, de lino, y tiene tantos recursos que todo el día puede comer Puerto Madero, ¿ok? O donde ustedes quieran, en el Suntory. Diario. Y por el otro lado, dice versículo 20, había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Entonces presenta por el otro lado un tipo que no tiene ni siquiera energías para moverse cuando los perros vienen a lamerle las llagas.
O sea, un cuate que no, como no tiene ni para comer, no se puede mover y entonces ahí está el tipo anémico, entonces está echado, no tiene fuerzas para nada y entonces vienen los perros y lo andan lamiendo. Ok. Fíjense aquí, otra contradicción, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Ven la contradicción? Uno es, aplastado. Y el otro es transportado. Los dos van al mismo sitio, ¿eh? Los dos van al mismo sitio. Aquí la palabra griega es Hades, en hebreo es Seol, pero es el mismo sitio, la región de los muertos. Fíjense, versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando, a ver, regrésenme porque esta imagen, la otra vez me decía, Charlie, tus imágenes me encantan porque siempre te las quedas recordando. Bueno, pues a ver si se acuerdan de esta, ¿ok? Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Ok, varias cosas. Número 1, el cuate ve. Número 2, el cuate está consciente de su existencia y de la existencia de otros a su alrededor. Número 3, el cuate recuerda. Eso es lo peor del infierno, ¿eh? Olvídense del tormento. En el infierno las personas están recordando su vida. ¿Quién fui? ¿Qué pecados cometí? ¿Por qué estoy aquí? Sé que rechacé a Dios. Sé que rechacé a Dios. Y entonces en el infierno las personas son cada vez peores, porque no tienen forma de arrepentirse, simple y sencillamente su conciencia los está atormentando. Y número 4, el cuate siente. El alma experimenta hambre, experimenta sed. Y entonces le dice, por favor, aunque sea una gota que mandes a Lázaro. Y qué espanto voltear a ver a la persona que siempre menospreció, porque el otro quiere saciar de sus migajas, y decir, hijo, ese cuate ahora se invirtieron los papeles. Pero Abraham le dijo, fíjense, versículo 25, hijo, no le rechaza que sea israelita, le reconoce, tú eres de mis hijos. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y aquí viene lo importante, el sitio al que se refiere el Salmo 52 y Jesús aquí está dividido. Y aquí es muy interesante porque ¿lo sabían los judíos de aquel entonces? Lo más probable es que sí, porque Pedro también lo menciona, ahorita se los enseño. Pero aquí Jesús va a decir algo que lo más probable es que sí sabían. Cuando tú llegas a la Biblia, esta es la primera vez que te enteras que el sitio el Seol, estaba dividido. Le dice a Abraham, versículo 26, además de todo esto, una gran cima, un acantilado, está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. No podemos cruzar. ¿Quién está ahí? Pues ahí está Don Doeg Edomita. Pero esto es brutal porque en la historia Jesús está mandando muchas cosas con jiribilla. Lázaro tiene comunión con Abraham, ellos están juntos, el otro está solo. Y el infierno es un sitio de soledad. Versículo 27 le dice, te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas óiganlos, tienen la Biblia. Ya tienes un libro que predice el futuro, ningún otro lo dice. Tienes la Biblia, lee la Biblia. Además no dice nada en física nuclear, dice que si has pecado estás condenado. Y bueno, luego entonces todos estamos condenados y por eso Dios mismo fue a la cruz. Y entonces le contesta este cuate, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Es verdad esto? ¿Por qué no?
Pero denme un ejemplo. Exactamente. Ahí está la resurrección de Cristo. Ahí está la resurrección de Cristo. Dice, no, pero si alguien va de entre los muertos se van a arrepentir. ¿Qué es lo que determina el Sanedrín cuando ven a Lázaro? Lo volvemos a matar. Y si lo vuelven a resucitar, pues lo volvemos a matar. O le cortamos la cabeza como vampiro y ponemos la cabeza hasta allá y el cuerpo hasta allá. Esta es la naturaleza del ser humano. La necedad en su máxima expresión. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema del ser humano? No son las pruebas, no es la evidencia. Digo, a todos nos queda claro que el universo alguien lo hizo. Digo, tú ves un reloj en la calle y te imaginas que alguien lo hizo, ¿no? Digo, ves el hígado, el iris, la pupila. El ojo debería ser la suficiente evidencia para saber que alguien nos hizo, ¿no? No sucede por casualidad. A focas solitos, sí se han dado cuenta, ahorita que bajan la vista no están como Terminator así. Distingue, no me acuerdo cuántas tonalidades, 10,000 o lo que ustedes quieran. Es involuntario, o sea, volteas y solito afoca. Y entonces, ¿por qué la gente, si sabe que alguien la hizo al final del día, por qué no se arrepiente? Por una simple y sencilla razón, porque no nos gusta arrepentirnos. Es una medicina demasiado amarga. ¿Por qué voy a reconocer que estoy mal? Ve a fulano. Y Dios dice, sí, estoy viendo también a fulano, pero también te estoy viendo a ti. Y no comes piñas, mi cuate. Ajá. Ok, pero no, antes de decirles más cosas de esto del paraíso, váyanse a Romanos al capítulo 2. Bueno, ahí terminamos y empezamos la próxima semana aquí. Y les cuento qué hizo Jesús en esos 3 días que bajó allá. ¿Por qué te jactas de maldad? Pregunta Pablo, oh poderoso. Y luego dice algo que no viene al caso, la misericordia de Dios es continua, o sí viene al caso. Miren, parece que Pablo, en su devocional, el día que escribió la carta a los romanos, hubiera leído justo el Salmo 52, porque va a contrastar la misericordia de Dios con la necedad de los seres humanos. A ver, David, ¿por qué dices, este cuate sí es bien mal hora y ya te aventó y va a llevar a cabo una masacre? Él mismo va a matar a los sacerdotes, este mismo Doeg. Pero ¿qué tiene que ver que este cuate se jacte de su maldad con que la misericordia de Dios sea continua? ¿Qué implica? Bueno, pues implica lo siguiente. Dice Romanos 2, capítulo 3. ¿Qué les dije? Romanos 2, versículo 3, perdón. 2, 3. Dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, porque somos buenos para juzgar, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad o su misericordia te guía al arrepentimiento. O sea, David dice, a ver, Doeg, ¿para qué te jactas de tu maldad? Si por el otro lado la misericordia de Dios a lo único que se ha dedicado es a atraerte. La misericordia de Dios tiene un propósito, es lo que dice ahí el versículo que acabamos de leer, guiarnos al arrepentimiento. ¿Por qué Dios no ha acabado con nuestros políticos? ¿Por qué Dios no acaba con los malos del mundo? Por una simple y sencilla razón, porque está esperando a ver si se arrepienten, como lo hizo con nosotros. Piensen en la cantidad de gente, no voy a decir mala, perversa que hay, que es capaz de vender a otra persona para los usos más espantosos. Oye, Charlie, si se arrepienten, ¿tienen chance? Sí, si se arrepienten, tiene chance. ¿Pero te das cuenta del daño y la maldad? Sí. Es inconcebible, el hombre es capaz de buscar cualquier clase de perversiones. Pero si la persona respira, es porque tiene esperanza, porque se puede volver de sus malos caminos. ¿Qué es la vida a los ojos de Dios? La vida es un tiempo para que el hombre se arrepienta. Y si alguno de ustedes alguna vez cuando escucha todas estas maldades, se ha preguntado, Dios, ¿por qué no haces nada? La pregunta la contiene la Biblia, ¿eh? Habacuc, el profeta, le pregunta a Dios, ¿por qué toleras la maldad? ¿Cómo puedes ser espectador de esto, Dios? Y luego dice Habacuc, voy a esperar. Voy a esperar. Por eso es que existe un infierno. Pero el infierno es tan espantoso y es presentado en la Biblia como un sitio
tan brutal, en donde lo peor es la desesperanza, que Dios le da la oportunidad al ser humano hasta que respire, hasta su último respiro, de evitarlo. Se los voy a volver a leer, fíjense, 2:4 dice: menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y ahora sí, Doeg, la misericordia de Dios es continua, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, lejos de ir a la misericordia de Dios, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea que el malo, mientras vive, si no se deja guiar por esa misericordia al pie de la cruz, lo único que está haciendo, regrésenle, a ver, pónganme la imagen, es atizarle al fuego. Y literalmente lo único que hace es acumular castigo. Charlie, ¿el juicio final es para determinar si una persona se va al infierno? No. El juicio final es simplemente para decirle al ser humano: mira, te estoy mandando al infierno por esto, aquí está tu vida, esto es lo que tú hiciste. Y sobre ello te voy a dar una sentencia. Sobre eso te doy un grado de tormento. Va a haber grados de tormento en el infierno. Y los peores, si se acuerdan, se lo llevan los religiosos, Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice Jesús, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Vosotros recibiréis mayor condenación. Bueno, pues ya para concretarles la idea, Jesús desciende al infierno, no. Bueno, desciende a la parte que está en llamas, donde está el rico, no, desciende al paraíso, desciende al seno de Abraham. ¿Se acuerdan que está el sedicioso al lado y le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino? Que escuché el testimonio de este tipo en el cielo, de ser de lo más interesante. Oye, ¿cómo te convertiste? Pues es que tenía yo a Jesús al lado. Sí, pero está desnudo y con una corona de espinas y desfigurado. ¿De dónde sacaste que era el Mesías? Pues escuché que los religiosos le estaban tirando mala onda, entonces deduje, este es el bueno. Ah, ok. ¿Y qué le dice Jesús? Hoy vas a estar conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. Y sí, unas horas más tarde llegó este cuate, ¿no? Pero la segunda carta de Pedro dice que Jesús se cruza, primera de Pedro dice que Jesús se cruza a la parte mala, y en la parte mala hay unas prisiones especiales donde esos ángeles que descendieron al monte Hermón, fueron apresados. Eso sí dice la Biblia, que ahí están presos, y les dijo: su plan de pervertir a la humanidad fracasó. Sí llegué y sí salvé a la humanidad y la acabo de salvar hace unas horas. Bueno, ok, y entonces, ¿qué hago con el cuate que en la oficina es como Doeg y lleva toda la jiribilla? Si puedes, dile que la misericordia de Dios es continua y que no importa el mal que hasta ahora haya cometido, si se arrepiente, tiene tiempo. Si se arrepiente, puede ir al pie de la cruz y pedirle perdón a Dios. Si no, lo único que está haciendo es acumular ira para el día de la ira. Y esa lengua viperina que tiene, eventualmente lo va a condenar. Charlie, ¿qué debo hacer con el cuate que es así en la oficina, en la escuela? Le vas a tener que pedir lo mismo que le pedía David a Dios. Vas a tener que pedirle a Dios que te guarde de la lengua, literalmente, viperina. Porque la lengua, dice la Biblia que la lengua enciende el infierno. ¿Cuán grande fuego? ¿Se acuerdan? Se enciende por la lengua. Y la lengua es uno de los miembros, dice la Biblia, más difíciles de controlar. ¿Ok? Que no seamos nosotros vituperados, los cristianos, por ser pendencieros, por ser calumniadores. La Biblia dice que en la lengua está la vida y está la muerte. Y tu lengua puede ser bendición. Tu lengua puede servir para que otros aprendan a amar a sus familias, a amar a Dios. O tu lengua puede ser algo que el diablo use para dañar a otros. Que sea para lo primero. Y como dice la Biblia, la palabra bien dicha a tiempo, cuán buena es. Bueno, pues vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos guarde. Pero sobre todo, y que esta imagen quede bien marcada. Porque ¿a cuántas personas conoces que van camino al infierno? Y Dios te puede usar para, como dice la Escritura, que los arrebates del infierno. Dios, te queremos dar gracias por cuidar de nosotros. Bendícenos, Dios. Sobre todo, Dios, te damos gracias por
por habernos llevado con tu misericordia ahí a la cruz, Dios, a donde nos dimos cuenta que estábamos perdidos, a donde nos dimos cuenta, Dios, que tú nos habías salvado. Gracias, Dios, por tu sangre que nos libró del infierno, Señor. Te pedimos que nos hagas unos testigos fieles de ti, que le podamos decir al mundo que tú resucitaste y que hay esperanza, Señor. Que así sea, Dios, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.